A continuación escucharemos al apóstol Sergio Cabello de Venezuela. Bendiciones para todos. Sí, usted está con su pastor y amigo Sergio Cabello. En esta oportunidad, como siempre les digo, voy a llevar una enseñanza pequeña en cuanto a tiempo, pero grande en significado. Hoy voy a tomar un pasaje de la Escritura que a veces es un poco controversial entenderlo o un poco difícil, pero siempre la palabra misma es la que se explica. Entonces voy a leer en Mateo capítulo 13 a partir del verso 10. Cuando usted lee el Evangelio según Mateo capítulo 13 comenzando, Jesús está hablando acerca de la parábola del sembrador. Él termina y explica la parábola y entonces en el verso 10 sus discípulos le hacen esta pregunta. Dice así, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Fíjate la pregunta que hacen los discípulos. Señor, ¿por qué les hablas por parábola? Una parábola es una enseñanza espiritual tomada de un ejemplo de la vida diaria, sépalo. Una parábola es una enseñanza espiritual tomada de un ejemplo de la vida diaria. Fíjese que la parábola del sembrador, el sembrador salió a sembrar. La parábola del trigo y la cizaña, conocemos lo que es trigo y ellos conocían lo que era cizaña. La parábola de la oveja perdida, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de la perla de gran precio, la parábola de la mujer que perdió una moneda y después la encontró. Es decir, todo lo que Jesús hablaba de parábola era tomando un ejemplo del vivir diario, de la vida diaria, que ellos sabían lo que significaba cada cosa, pero dando una enseñanza espiritual que eso sí, ellos no la entendían. Por eso los discípulos, al ver que la gente no entendía, lo que Jesús le estaba diciendo, porque le estaba hablando en parábolas. Imagínense, el sembrador salió a sembrar y una semilla cayó en el camino y vinieron los pájaros del cielo y se la comieron. Otra semilla cayó en cactus y se secaron porque no tenía profundidad y el sol la secó. Otra cayó entre piedras y el calor mató las raíces. Y otra cayó en buena tierra y dio fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Aunque sabían lo que era un sembrador, aunque sabían lo que era una semilla, aunque sabían lo que era cactus, espino, sabían lo que era piedra, sabían lo que era dar buen fruto, no entendían. Por eso los discípulos, cuando Jesús terminó de hablar en parábola, lo llamaron aparte y le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, Jesús les respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Cuando yo leí esto hace mucho tiempo, yo decía, pero bueno, ¿cuál es la gracia? ¿Cuál es la gracia? Que Jesús diga algo a sabiendas que la gente no va a entender. Y yo decía, tiene que haber algo más que yo no sé, que yo no entiendo, que yo no discierno, porque Jesús es bueno, es bondadoso y es misericordioso. ¿Por qué Jesús está diciendo eso? Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, a los discípulos, mas a ellos, a las otras personas que no eran sus discípulos, no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Eso me volaba a mí la cabeza. Bueno, y entonces, por eso, pero el Señor sigue hablando y explica, ya yo le voy a explicar a usted. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos,
para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sano, y yo los sane. Mira lo que está diciendo Jesús. No, esto es lo que está escrito en la profecía de Isaías, que yo les voy a hablar y ellos no van a entender, que ellos van a ver y no van a observar bien. No sea que si le hablo claro, entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. O sea, la idea era que no entendieran. La idea era que no comprendieran. Entonces eso me tenía un poco más a mí, ¿qué está pasando? Y el verso 26 lo remata diciendo, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron. Esta parte en la versión Dios habla hoy, no, sí, Dios habla hoy, me gusta como dice la última parte. Dice, por más que escuchen, no entenderán. Por más que miren, no verán. Pues la mente de este pueblo está entorpecida. Tienen tapados los oídos y han cerrado sus ojos para no ver ni oír, para no entender ni volverse a mí, para que yo no los sane. ¿Se da cuenta? O sea, Jesús sabía que ellos no iban a entender. Jesús sabía que ellos no iban a comprender para que no se volvieran a Él y Él los salvara y los sanara. Pero el 16 dice, pero dichosos ustedes porque tienen ojos que ven y oídos que oyen. ¿Se da cuenta? Entonces yo decía, bueno, aquí hay algo que yo no entiendo. De verdad, yo no entiendo. Jesús viene a dar testimonio y en vez de hablarle claro, le habla por parábolas para que no entiendan, para que no comprendan, así oigan y no se conviertan a Él y Él los salve y los sane. Pero a los discípulos sí, hasta que pude entender que en relación a la salvación, mis hermanos, nadie puede venir a Cristo, dijo Jesús, si el Padre no lo envía. Que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo y que también dice la palabra que Dios endurece a quien Él quiere endurecer, porque según Romanos 9, Él tiene derecho a escoger y a Jacob amé y a Esaú aborrecí, porque es por gracia la salvación y esto es por fe y no es don de vosotros, sino don de Dios. Entonces pude entender que es Dios que a quien quiere le da el entendimiento para comprender, para entender los secretos del reino, así como se lo dio a entender a los discípulos, así como se lo da a entender a usted y a mí y a muchos de nuestros hermanos, que cuando Dios quiere hacernos entender las cosas, nos las hace entender. Aquí dice, mire cómo dice, pues la mente de este pueblo está entorpecida. Tienen tapados los oídos y han cerrado sus ojos para no ver ni oír. O sea, por más que ellos vean y escuchen, no van a entender y no van a oír. Hay un pasaje también en el Nuevo Testamento que dice que el Dios de este siglo ha enceguecido la mente de las personas para que no entiendan ni se vuelvan a Dios. Tienen la mente cauterizada por el pecado. Están muertos en delitos y pecados y están de espaldas a Dios. Es decir, que por ninguna forma el hombre, por su cuenta, por su esfuerzo, por su habilidad, por su entendimiento, por su conocimiento, por su poder, puede volverse a Dios. Jesucristo dijo, como le enseñé en estos días, el que a mí viene, yo no lo echo afuera. Pero después dijo, pero nadie viene a mí si el Padre no lo envía. Por eso es que dice que fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable y que fuimos llamados para obtener salvación. Es decir, que usted y yo tenemos que darle gracias a Dios porque Dios permitió que entendiéramos que Jesucristo es el Señor. Dios permitió que usted y yo entendiéramos que había necesidad de arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar a Jesucristo.
Tan sencillo como esto. Otras personas estuvieron a nuestro lado, otras personas escucharon lo mismo que escuchamos nosotros y no aceptaron a Cristo y no abrieron su corazón. No voy a decir que no son de Dios, porque puede ser que no sea el tiempo, puede ser que más adelante sea el tiempo, pero hay mucha gente que ha pasado lamentablemente a la eternidad sin Cristo, habiendo escuchado muchas veces el mensaje de la salvación, el mensaje de la vida eterna, y no entendió, no comprendió, no abrió sus ojos. Usted dirá, eso suena a injusticia. No, eso suena a justicia de Dios, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte y que todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. O sea que la justicia de Dios para todos nosotros era que fuéramos a condenación. Eso es lo justo. Si la paga del pecado es muerte, y dice la Biblia en Romanos 3 que todos pecamos y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, fíjese, estamos destituidos de la gloria de Dios, quiere decir que la justicia de Dios clamaba condenación para nosotros. Pero entonces ahí es donde entra lo que dice Romanos 9, que Dios tiene derecho a escoger, y entonces a Jacob amó y a Esaú aborreció. Entonces, por gracia soy salvo. ¿Qué es lo que es gracia? El favor inmerecido por nosotros de parte de Dios, de abrirnos el entendimiento, de hacernos entender de que por la gracia de Dios comprendimos por medio del Espíritu Santo y confesamos nuestros pecados y aceptamos que Jesús era nuestro Señor. Si la gracia de Dios no hubiese interrumpido o irrumpido, mejor dicho, en nuestra vida en un momento dado, la justicia de Dios en usted y en mí decía que teníamos que ir a condenación, porque habíamos pecado, y no solamente habíamos pecado, seguíamos pecando y seguíamos en maldad y seguíamos de espaldas a Dios y seguíamos muertos en delitos y pecados. Entonces lo justo era condenación, pero la gracia de Dios dijo, si yo no intervengo, aquí todo el mundo se va a condenación. Si yo no hago un plan de salvación, que alguien pague, entonces Jesús se ofreció con la ayuda del Espíritu Santo, y por eso es que dice Hebreos 10 que entrando en el mundo Jesucristo, Él dice, me preparaste un cuerpo para hacer tu voluntad, porque sacrificios y ofrendas por el pecado no te agradaban. O sea, ya Dios estaba fastidiado, hastiado de los sacrificios de los toros y de los machos cabríos, que no podían quitar los pecados, solamente lo cubrían por un año y al año tenían que volver a hacer expiación por los pecados. Pero la sangre de Jesucristo, su Hijo, fue completa, santa, limpia, pura, para limpiarnos de pecado, y entonces el Espíritu Santo vino a nuestras vidas. Le voy a poner otro ejemplo para que usted vea. Pero con esto cierro lo de las parábolas. Jesús, a propósito, estaba enseñando en parábolas para que no aprendieran. Usted dirá, ¿qué es eso? Léalo con calma. Léalo como hice yo, dos, tres, cuatro veces. Léalo con los otros evangelios. Busque por aquí, busque por allá. Y siempre en varias versiones. Y siempre le va a aparecer que Jesús hablaba en parábolas para que oyendo no entiendan y viendo no vean y no se vuelvan a mí y yo los sane y los salve. Pero a ustedes, le decía a los discípulos, a ustedes sí les he dado a conocer los misterios del reino. Vamos a ver ahora qué dice Lucas, Evangelio de Lucas, poniéndole un ejemplo en el último capítulo, en el capítulo 24, a partir del verso 13. Dice que iban dos discípulos, Cleofas y otro más, de Jerusalén, camino a Emmaús. Ya Jesús había resucitado, ya se había corrido el rumor entre los discípulos que Jesús había resucitado, ya María y la otra María habían hablado de que fueron y no encontraron el sepulcro, y una de las Marías dijo, mira, se me apareció un ángel. Y bueno, entonces ellos están hablando entre sí, pero van tristes, camino de Maús. Dice, aquel mismo día, Lucas 24:13,
Aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emmaús. Ya va, que se me corrió aquí. Y aquí dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emmaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Si multiplicamos rapidito 60 estadios por 180 metros, estaba a 10.800 metros, como a 10 kilómetros. O sea, no estaba ni tan lejos, claro, a pie bastante, ¿no? Pero no estaban ni tan lejos, estaban como a 10 kilómetros de distancia de Jerusalén, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí, Cleofas y el otro, conversando de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, oiga, se le apareció Jesús, se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Se da cuenta? Fíjese lo que hizo Dios. Les veló los ojos. Aunque vieron a Jesús, no lo reconocían. Lo mismo pasó con las parábolas. Aunque ellos escuchaban, tenían su corazón velado, tenían su mente entorpecida, enseguecida por el pecado, de espaldas a Dios, muertos en sus maldades, que no entendían nada de lo que Jesús estaba diciendo. Acá tienen al mismo Jesús resucitado con un cuerpo de gloria y ellos no lo reconocen. Y dice, más los ojos de ellos estaban velados. Vamos a seguir leyendo. Para que no le conociesen. En las parábolas era para que no entendieran y se convirtieran. Y aquí era para que no le conociesen. Sus ojos estaban velados. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Le preguntó Jesús a los dos discípulos. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Cleofas le dijo, oye, tú eres el único forastero que no sabe lo que pasó en Jerusalén en estos días. Entonces le dijo Jesús, haciéndose que no sabía, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Pero fue echándole el cuento a Jesús. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Aquí está Cleofa echando el cuento, diciendo lo que había pasado. Y mire la respuesta de Jesús. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la escritura lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron, o sea, llegaron a Emaús, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces, ojo, atención, please attention for me, now look at me. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Fíjate todo lo que venían hablando, conversando, echando el cuento, todo lo que le habló Cleofas.
Después el Señor le citó toda la escritura y le dijo, tardos de corazón, esto no era lo que decía la escritura, que el Cristo tenía que sufrir todo esto. Y entonces le dijeron, quédate con nosotros, ya es muy de noche, aquí estamos bien. Y entraron a comer y cuando partieron, cuando Jesús partió el pan, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y bueno, y siguieron el cuento por allá. ¿Qué es lo que les quiero decir? Ellos andaban con Jesús, pero tenían los ojos velados de parte de Dios para que no supieran. Cuando Dios permitió, quiso, les abrió los ojos y ellos se dieron cuenta que era Jesús. Entienda, hermano, la enseñanza. Usted y yo estamos en los caminos de Dios. Hemos entendido que hay una vida eterna y una condenación eterna. Hemos entendido que Jesús es el Señor. Hemos entendido que somos templo del Espíritu Santo y hemos entendido muchas cosas de la palabra. Solo porque Dios quiso abrir nuestro corazón por medio del Espíritu Santo y depositar en nosotros fe para que creyéramos primeramente que Jesucristo es el Señor, nos arrepintiéramos de nuestros pecados y aceptáramos que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Si Dios no ha hecho eso, usted y yo estuviéramos camino a perdición, porque el enemigo tenía nuestra mente enceguecida, cauterizada. Cauterizada es muerta por quemadura, o sea, insensible. Teníamos nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar. Por eso es que hay un cambio en nuestras vidas, porque la gracia de Dios vino en nosotros por el Espíritu Santo y aceptamos a Jesús. Así que aquí no hay gloria nuestra, aquí no hay vanidad, ni arrogancia, ni prepotencia. Aquí hay es agradecimiento. De todos modos, le he dado la cita para que usted la lea. Pastor, usted está diciendo que hay gente que Jesús, que Dios no le ha dado gracia. Eso es lo que enseña aquí. Mucha gente se ha ido sin entender que Jesús es el Señor. Y usted que hace ese señalamiento, si Dios no hubiese tocado su corazón por su gracia, usted y yo también estuviéramos camino a perdición. Pero es aquí la misericordia de Dios. No soy ni calvinista, no soy ni arminiano, estoy hablando conforme a la palabra, enseñándola poco a poco por parte para que usted la vaya entendiendo. Que Dios nos ayude a entender estas cosas y a comprender que la misericordia, el amor y la gracia de Dios es lo que nos tiene en pie ante su presencia y no ningún sacrificio, ni esfuerzo nuestro, ni conocimiento, ni experiencia, nada, la misericordia de Dios por medio del Espíritu Santo a través de su gracia. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde paz, salud y bendiciones. Yo sé que esta enseñanza es un poco fuerte, a veces hasta polémica, pero está escrito, yo no la inventé, ahí está, usted puede leerla. Si esta enseñanza ha sido de edificación y desea compartirla, dele like. Si no la piensa compartir, no le dé like, no hay problema. Yo tengo 4 o 3 personas que siempre lo hacen. Así que también si quiere dejar algún comentario respetuosamente en esta plataforma, lo puede hacer que con ese mismo respeto le vamos a responder. Si desea contactarse al privado conmigo, lo puede hacer a mi correo electrónico Sergio Cabello 50, ese 50 es el número 50, Sergio Cabello 50 @gmail.com. Y también le recordamos que están abiertas las inscripciones del Instituto Bíblico CIMA. Estamos ofertando los cursos de la vida de Jesucristo y su ministerio, un excelente curso que dura 2 años. La vida de Pablo y sus cartas, excelente curso que dura creo que 9 meses. Moisés y el Pentateuco, muy bueno también, que dura como 8 meses. Panorama bíblico, que dura como 6 meses. Y la carta a los hebreos, que dura
aproximadamente 5 meses. Todos estos cursos se dictan vía Skype por internet en vivo desde la comodidad de su casa. Usted puede tomar las clases. Si desea más información, pues contáctese conmigo, que las inscripciones están abiertas. Paz, salud y bendiciones, y será hasta la próxima entrega. Bendiciones para todos.